Vamos a sentarnos dignamente con nuestro corazón abierto al amor y al servicio. La Federación Teosófica Interamericana se siente feliz al recibirlos a todos ustedes. Hoy, 29 de octubre, tendremos nuestra charla dominical. Vamos a pedirle a nuestro hermano Isaac que haga la invocación para después presentar a nuestra hermana como ella se merece. Adelante, Isaac, por favor. Bien, buenas tardes, buenos días. Les voy a pedir a todos por un minuto o dos, cierren sus ojos, por favor, para centrarnos en las palabras que forman esta invocación y cada uno que la pueda repetir internamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sienta que es uno con todo lo demás. Así sea. Gracias a todos. Hoy nosotros tenemos a nuestra querida hermana Belén Sender, una hermana muy trabajadora, muy dedicada al servicio de la sociedad teosófica, y hoy nos trae una charla que debe ser interesantísima y ya veremos todas las que ella nos da. María Belén Sender, un miembro de la Sociedad Teosófica en Argentina. Le dije que era una trabajadora incansable en la Sociedad Teosófica, una madre de familia, también criando sus hijos, casada, y es miembro del Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Teosófica en Argentina. María Belén es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Agrarias. Es docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. La charla de nuestra querida hermana María Belén, quien le pusimos el nombre en el cartel, que no lo pusimos completo, así es que le pedimos excusa. Esta charla lleva por título Ahimsa, el llamado de la naturaleza. Así es que, María Belén, gracias por estar ahí, gracias por ayudar a la sociedad en la difusión teosófica. Cuando nos dedicamos con tanto entusiasmo a este servicio, conectamos esos lazos que nos dejaron nuestros antepasados en este trabajo, haciendo que la humanidad se una en este conocimiento. Nuestra gratitud una vez más. En este momento, María Belén, los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, vuelvo a saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes están aquí presentes. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo una vez más un espacio de reflexión y de emanación de pensamientos profundos, elevadores, de todos nosotros hacia la humanidad, que bueno, la humanidad y el resto, que ahora vamos a hablar un poquito, que tanto lo están necesitando en este momento. Voy a compartir cualquier cosa que ustedes noten que mi voz se corta, me pueden avisar porque puedo cambiar de servicio de internet para mejorar la cuestión si este no anda bien. Podemos hacer eso. Voy a compartir mi pantalla completa para poder pasar el PowerPoint a tono con los comentarios que recién hacían. Parece que
siempre está todo en sintonía lo que vamos haciendo y lo que vamos hablando. A tono con los comentarios que recién hacían del clima, de que por suerte había llovido, de que estaba todo muy seco. Y a tono también con la oración, la elevación de pensamiento que recién entonábamos al abrir la reunión. Es que, bueno, vengo a proponer esta charla, esta temática, que, como ustedes saben, a nivel planetario, a nivel de sistema y a nivel de humanidad, estamos atravesando tiempos difíciles. Tiempos difíciles porque hay situaciones que tienen que ver con las fuerzas naturales de este sistema en el que nos encontramos llevando nuestra experiencia física y que quizás no podemos manejar mucho, y situaciones difíciles también por fuerzas que la humanidad pone en movimiento intencionalmente y que quizás muchos tampoco podemos minimizar o al menos no lo tenemos tan claro cómo hacer. Pero esto no quiere decir que estén separadas esas fuerzas o que estén desvinculadas entre sí y tampoco con nuestro quehacer diario, nuestro pensar o nuestro sentir. Entonces creí que era un buen momento, una buena oportunidad para hablar sobre la relación como seres humanos y lo que llamamos naturaleza, este sistema del cual formamos parte, que nos sostiene y nos da vida, y también hablar un poco de aquello a lo que nos invita la teosofía cuando llevamos adelante o cuando comenzamos a recorrer nuestro sendero de autoconocimiento, de autorrealización y también de unión con aquello o de reunión, ¿no es cierto?, con aquello de lo cual formamos parte. Así que, por un lado, vamos a proponer o vamos a compartir un ratito un marco teórico, podríamos decir, vamos a contextualizar de cierta forma el momento actual en el que como humanidad y como sistema natural nos encontramos, y después vamos a explorar un poquito esto, ¿no? A qué nos propone la teosofía como estudiantes, como caminadores de este sendero, para poder contribuir a una situación de armonía y de equilibrio. Así que más o menos por ahí va a ir la cosa. En primera instancia vamos a explorar un poquito el término denominado naturaleza. Vamos a explorar un poquito a qué le decimos o a qué en general, qué se entiende por el término naturaleza. Sabemos que nosotros usamos este término para muchas cosas, incluso en la literatura teosófica es un término que está muy presente, pero también en todas las ciencias, en la cotidianeidad, en cualquier ámbito en el que nosotros hablemos, podemos estar usando este término. No es un término específico de alguna literatura o alguna rama de la ciencia en particular. Es un término que nos abarca a todos, no solo en su etimología, sino también en lo que implica el término. Si nos vamos a un diccionario común, digital, como puede ser Wikipedia, por ejemplo, yo saqué esta definición que dice que la naturaleza es un concepto utilizado para referirse tanto al mundo material o universo material, que en teosofía podríamos decir lo manifestado, ¿no es cierto?, aquello que vemos, con lo que nosotros estamos en contacto, que podemos reconocer, que nos rodea y que nos incluye, pero también, dice esta definición, incluye al fenómeno de la vida. O sea que, y que por supuesto, tanto sea el mundo manifestado como el fenómeno de la vida que justamente lo impregna, vamos a estar los seres humanos incluidos en ese concepto. Pero si vamos a un poquito, algunos otros autores, por ejemplo, ya nos explican que naturaleza, la palabra etimológicamente hablando, deriva del latín natura, que quiere decir nacimiento.
aquello que viene, ¿no es cierto?, implícito en la manifestación de la vida. Algo que, dice, entonces lo podemos tomar de dos maneras. Por un lado, algo que le da cualidad y propiedades a un objeto o a un ser, ¿sí? Algo que por naturaleza, decimos, ¿no? Algo que por añadidura a la vida misma o a la existencia misma, ese ser o ese objeto trae. O también podemos ver a la naturaleza como aquello que no es artificial, que fue generado por un proceso de, justamente, de vida, de surgimiento de la vida, de manifestación, como podemos incluir, por ejemplo, a todo el sistema planetario, a los seres vivos que están en él, y a todos los reinos de la naturaleza. Algo que no fue creado por la mano artificial del hombre, por un proceso artificial, sino que vino hecho o vino a manifestarse como un resultado implícito de la manifestación de la vida. Fíjense cómo estos conceptos, nosotros acoplándolos con la literatura teosófica, con la enseñanza teosófica y con el grado de reflexión que podemos aportar desde, digamos, el conocimiento teosófico, podemos enriquecer mucho más y entender mucho más estos conceptos que son dados al, digamos, en un conocimiento totalmente académico o literario. Pero este concepto de naturaleza, que más o menos, ¿no es cierto?, todos lo podemos estar manejando de una manera o de otra, como les decía, en distintos contextos, incluso en la literatura teosófica nosotros usamos mucho este término para hablar de la naturaleza física, de la naturaleza emocional, de la naturaleza mental, de la naturaleza espiritual. Usamos mucho este término para hacer referencia a aquello que somos gracias al principio de vida que nos anima, ¿no es cierto? Algo que viene, que surge, que, bueno, no tendrá origen ni tendrá fin para nuestra mente finita, pero es algo que se manifiesta. Entonces, hasta en, digamos, en términos de mucha profundidad espiritual, podemos usar este término de naturaleza. Pero como les digo, este término no siempre significó lo mismo para la humanidad. Este término ha ido cambiando, ha ido evolucionando desde tiempos que remotos, desde que la humanidad, digamos, se puso a pensar y a reflexionar acerca de esto, ya había un concepto de naturaleza. Vamos a ver rápidamente, porque es muy interesante hacer el paralelismo de la evolución de este concepto con una idea teosófica que, digamos, nos atraviesa permanentemente. Nosotros, el término naturaleza, por ejemplo, existía como una visión organicista, le dicen unos autores, en las épocas de las culturas ancestrales, de los pueblos originarios, un poco más tarde, donde la naturaleza era un ser vivo, un organismo en su totalidad, y donde el ser humano, las personas, eran un componente más, un componente que se movía de acuerdo a los parámetros que la naturaleza misma le mostraba. Un ser humano que se regía por las energías de la naturaleza, por las leyes de la naturaleza, por las entidades de la naturaleza, hablando de la naturaleza, ¿no?, como aquello que con ese entorno y esa vida con la que el ser humano compartía su vida. Pero que, como les digo, el ser humano era como una célula más de ese gran órgano. Entonces, se lo tomaba la naturaleza como un ser completo, al que por supuesto había que comprender y que había que trabajar en conjunto para poder vivir en armonía. Y así se lo respetaba, se lo veneraba y se lo tenía como seres realmente dignos de veneración. Luego, con el avance de las culturas civilizatorias, con el avance de los procesos de colonización, empezó, y con el avance también natural, por supuesto que esto es un análisis de lo, digamos, la evolución natural hasta del concepto de la naturaleza, ¿no? Cuando el hombre empieza a reflexionar sobre sí mismo,
¿sí? Cuando su intelectualidad también se desarrolla más y empieza a concebirse como un ser independiente del resto, empieza a ver la posibilidad de controlar ciertas situaciones, de generar movimientos independientes, de generar ciudades, de proveerse de ciertas condiciones, digamos, ¿no? De comodidad o de beneficio, empieza como a generarse una postura más antropocéntrica con respecto a la naturaleza o al entorno ese del cual el ser humano es parte y siempre lo fue. Entonces, desde esa postura antropocéntrica se le empieza a ver a la naturaleza que está ahí, ¿no? El ser humano acá, la naturaleza ahí, con un montón de elementos que nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar, pero de los cuales nosotros no estamos vinculados, estamos separados. Y allí surge esta, ¿no es cierto?, dualidad típica o, vamos a usar mucho también este término, el mismo que venimos trabajando, natural, implícita en la vida misma y en el surgimiento de la mente humana, que es la dualidad. Así como lo vemos en la manifestación de todo el universo y de las mónadas humanas y de los seres humanos, vemos también cómo esta dualidad se va reflejando en la vida del ser humano en relación con todo aquello que lo rodea. Entonces, esta postura dual, esta postura que se separa, ¿sí? Este ser humano que se separa de esa naturaleza, entre comillas, que ya, de la cual mucho él no está, digamos, no tiene que ver, con la cual no tiene mucho que ver, empieza a verse como la naturaleza como con una visión utilitarista, porque por supuesto, si somos uno con esa naturaleza, si surgimos dentro de ella, esa naturaleza está preparada para que nosotros podamos llevar adelante una vida junto con ella. Pero al separarnos ya no vemos que vamos a vivir de una manera en unidad, sino que empezamos a ver qué de esa naturaleza nos sirve o qué de esa naturaleza nosotros vamos a tomar o vamos a necesitar para seguir nuestra corriente desarrollista o evolutiva como civilización humana. Entonces surgen ahí en esta etapa surgen las ideas de expansión civilizatoria, de progreso, de desarrollo. ¿Qué implica un desarrollo humano en términos, ¿no es cierto?, más materiales, más de sociedad? ¿Qué implica el progreso? Y en ese caso la naturaleza empieza a tener un rol fundamental como esto, proveedora de todo aquello que el ser humano va a necesitar para desarrollarse como civilización. Y entonces ahí empieza el tema de los recursos naturales, el término recurso, es algo que puede ser usado en beneficio del ser humano. Empezamos a ver en la naturaleza una como le dicen, ahora vamos a ver, una canasta de servicios que el ser humano puede aprovechar para su propio desarrollo y su propio beneficio, ¿no? Pero de aquí que surge también, posterior a eso, de ver a la fuente de recursos como disponible para el ser humano, empieza a surgir esta idea de que en realidad también la naturaleza tiene, si bien tiene algo que es potencialmente útil para el ser humano, también tiene un costado de peligrosidad. O sea, la naturaleza es peligrosa, sus leyes son incontrolables, nosotros no podemos dominar lo que la naturaleza es, las enfermedades que puede causar, los cataclismos, las inundaciones o los fenómenos naturales. Entonces empieza a ver, o los animales salvajes, o las plantas tóxicas, al desvincularse de todos esos fenómenos que yo les estoy mencionando, las culturas ancestrales o los pueblos originarios los tenían como parte de su propia vida y de su conocimiento y relación, y respetaban aquello que era riesgoso y colaboraban con aquello que era beneficioso, que era útil o que necesitaban para sobrevivir. Al separarnos de esa relación de respeto y colaboración, empezamos a ver que aquello que no nos sirve es una amenaza. Entonces empezamos con la idea de tener que domesticar
a la naturaleza. Entonces, aquellas áreas hostiles las domesticamos, las transformamos, a los animales o las plantas que son peligrosas las eliminamos, las cazamos, las recolectamos, las cortamos, traemos especies de otros lugares que nos parecen que son más bellas y arrasamos con lo que es del propio lugar, que puede no ser tan bello a los fines o a los ojos estéticos del ser humano, digamos, civilizado, y entonces imponemos una nueva manera de funcionar a la naturaleza en un lugar donde naturalmente, valga la redundancia, no lo era. Y así empezamos con esta idea, como les digo, de, al separarnos, querer domesticar, controlar, manipular aquello que nos parece al menos amenazante. Y así surge todo el movimiento conquistatorio, civilizatorio, que no solo va a alterar la condición de la naturaleza o del entorno en el que el ser humano se desarrolla, sino que va a incluir también la domesticación, la eliminación o el sometimiento de culturas remanentes, como son las culturas indígenas o de pueblos originarios, que sí todavía permanecían en esos territorios, las famosas colonizaciones. Entonces, de esta manera empezamos como digamos, humanidad civilizada, a usar a la naturaleza para lo que nos servía y transformar aquello de la naturaleza que no nos interesaba. O incluso, un poquito más allá, transformar a la naturaleza para que aquello o en los lugares que ignorantemente creíamos que no servían para nada, ni bien ni mal, nos den un beneficio, ¿no es cierto? Y eso, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante en qué puede terminar. Se consideraba que aquello de la naturaleza que no daba un beneficio al ser humano era inútil, era un desperdicio. Entonces había que convertirlo en algo que nos diera provecho, porque la humanidad era el centro de este sistema antropocentrado y debía progresar. Y teníamos todo a disposición para progresar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza es vista como eso, una canasta de recursos inagotable. Entonces les comentaba, no sé dónde dónde se habrán quedado, pero esto de que desde el aspecto social también se vienen haciendo estos estudios y reconsideraciones del papel del ser humano como sociedad y como parte de la naturaleza. Entonces, lo que les quería un poquito con todo este reconto medio académico, si se quiere, pero bueno, lo que les quería mostrar es que vemos también, así como cuando estudiamos la evolución del ser humano como entidad en este sistema, que parte de una condición de unidad, va hacia un sendero del pravriti marga, de materialización, de individualización, e incluso de egoísmo extremo, de materialidad extrema, hasta un punto en el que el sufrimiento nos muestra y la reflexión que hay un nuevo sendero a recorrer hacia ese estado primogénito de unidad, pero ya con la experiencia adquirida de entender esto que hablábamos antes, de que somos parte de un todo, así también la comprensión de la naturaleza ha ido evolucionando desde vernos en una situación o de comprendernos como parte de ese sistema natural, parte indiferenciable, desvinculable, o parte desvinculable, perdón, de ese sistema, pasando por un momento de extremo materialismo y egoísmo, donde todo lo que nos rodea debe servirnos a la especie humana para evolucionar y para progresar y para desarrollarnos y para ser más poderosos, hasta que en un punto la naturaleza misma nos muestra que esa no es la mejor condición, que así no vamos a llegar muy lejos, no vamos a llegar al final del camino, en algún momento
nos vamos a encontrar en serios problemas, y entonces la capacidad reflexiva humana, la capacidad de darse cuenta y de observar y relacionar cosas, empieza a decir, no, hay que remontar, dar vuelta el timón y volver hacia ese estado de unidad con la naturaleza, de armonía, de cooperación, de empatía, porque es ahí donde realmente nos podemos desarrollar como seres completos, como seres espirituales. Entonces es muy interesante ver cómo este principio de separación y reunión se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida y de relación y de también la manifestación de la naturaleza. No son, acá traigo un poquito a colación, que no son estos filósofos y los científicos y nosotros como teósofos los únicos que planteamos esta necesidad, esta problemática de la separatividad que hemos generado, porque nosotros estamos viendo el panorama de que hay que volver, lo estamos viendo, pero todavía no se está haciendo realidad, porque como vamos a ver un poquito más adelante, están pasando cosas graves que no manifiestan que estemos dando vuelta el timón. Al contrario, no nos dimos cuenta del todo todavía. Algunos sí, otros todavía no, y este grado de separatividad extrema en el que se encuentran algunos o algunas naciones o algunos seres poderosos genera mucho daño para el resto. Entonces, hay muchas señales, nos vienen desde el lado filosófico, desde el lado científico y también desde lugares espirituales, religiosos. No sé si algunos habrán conocido, habrán leído, alguna vez habrán tenido la oportunidad, pero el Papa Francisco nos habla de ecología integral. Fíjense que es lo mismo que hablamos antes de la ecología profunda, del ecocentrismo, del biocentrismo. Ecología integral, y a su vez habla de educación y espiritualidad ecológica. Esto es algo que realmente despierta curiosidad, porque es un referente espiritual actual que está hablando de una espiritualidad ecológica. Entonces, a mí directamente me lleva a preguntarnos si nosotros, que lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros como estudiantes de teosofía, de espiritualidad, en un sendero de desarrollo espiritual, podemos tomar posición en estas situaciones, en estas circunstancias. El Papa Francisco publicó un libro de 200 páginas que se llama Carta Encíclica Laudato Si. Laudato Si quiere decir alabado seas Padre, y habla esta encíclica como sobre el cuidado de la casa común. Él retoma un concepto que es el de la casa común, que es un concepto que viene de las antiguas civilizaciones, de los pueblos, de las culturas ancestrales, de los pueblos originarios, donde realmente la casa era común. Bueno, él en este libro, en este tratado de Laudato Si, retoma las enseñanzas, por supuesto, de San Francisco de Asís, donde San Francisco dice: alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas ores y hierbas. Y retoma un concepto presente en las diversas culturas ancestrales, como decíamos recién, que es el de la casa común. De la casa, de la madre tierra, pero también de la hermana tierra, porque en este sistema nosotros somos un hermano más, un integrante más de este ser que nos sustenta. Entonces, bueno, en todo este documento el Papa Francisco pone de manifiesto el daño causado, el uso irresponsable y el abuso de los bienes que le pertenecen a todos. Cuando hablamos de bienes comunes, ahora ya no se usa más, por ejemplo, el término recursos naturales. Se usa el término bienes comunes, porque son bienes que son parte del sistema tierra y que son comunes a todos los que lo habitamos.
no solo a los seres humanos y a todos los seres humanos, sino a todos los otros seres y elementos de esta naturaleza. Entonces él hace énfasis en eso, y hace énfasis en que dice, encuentra entre sus causas principales las políticas económicas financieras destinadas a la acumulación de la riqueza en pocas manos, deliberadamente ignorantes del bien común, aun cuando esto signifique, este significante del bien común esté presente en los discursos. Muchas veces está presente, pero no está hecho carne, no está consciente. Entonces, tenemos muchas señales que nos están indicando que el camino de la espiritualidad va de la mano con el camino de la empatía a los restos de los integrantes de este sistema. Existe una estrecha relación entre un estado espiritualizado del ser humano y la empatía con el ambiente del cual somos parte. Así como aquellos que están separados y autocentrados se sienten menos parte o menos unidos a esa naturaleza y por lo tanto menos unidos a la vida misma, a Dios mismo. Entonces, o aquellos que empiezan a tomar cierta relación con la naturaleza, naturalmente van hacia un camino de espiritualización. Teosóficamente hablando, sabemos que somos una unidad en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. Somos una unidad. De a cuentagotas eso se va manifestando en la ciencia, en la filosofía, en las religiones. Pero ese conocimiento lo tenemos. Pero lamentablemente no hemos sido capaces o no estamos haciendo todo lo que sería necesario hacer para que ese conocimiento llegue al resto de la humanidad, el que no está en contacto con esas verdades. Y como les decía recién, está como que esa verdad se va filtrando entre los distintos sistemas humanos, científicos, filosóficos, religiosos. Fíjense que ese es el segundo objetivo de la sociedad teosófica, ¿no es cierto? Hacer un estudio comparado y divulgar las enseñanzas de manera comparada entre esos sistemas de conocimiento humano. Y, por ejemplo, este señor, no solamente por eso les digo, es parte de los sistemas religiosos, sino que Dios está presente en otros sistemas, o el mensaje de que Dios es parte de la naturaleza y nosotros somos parte de ellos. Por ejemplo, este señor que es Hubert Reeves, es un filósofo, astrofísico, que falleció hace muy poquito este año, y dice, el hombre es la especie más insensata. Venera a un Dios invisible y masacra una naturaleza visible, sin saber que esta naturaleza que él masacra es ese Dios invisible que él venera. Y en unos documentos que él desarrolla, titula Partes del Todo, y dice, estamos comprometidos con las nebulosas y los átomos, con todo lo que existe, en esta vasta experiencia de organización de la materia. No somos unos extraños en el universo, pero estamos insertos en una aventura que prosigue en distancias de miles de millones de años luz. Somos los niños de un cosmos que nos ha dado nacimiento después de un embarazo de 15.000 millones de años. Como en la tradición hindú, dice el físico, piedras y estrellas son nuestras hermanas. Y descubrimos que dependemos de todos los vivientes, vegetales y animales, que han participado en la elaboración de nuestra fértil biosfera. Cuán importante es reconocer todo lo que podemos estar transmitiendo en este sentido para al menos generar algunas corrientes, digamos, de conciencia en el momento actual que tanto hace falta. Así como vimos en distintos
enfoques, cómo esta verdad empieza a surgir a la luz. También, por ejemplo, esto es algo que aparece en mi red social, en Instagram, donde se proponen espacios educativos que hablan de espiritualidad y ecología. La espiritualidad como factor de superación del alarme ecológico. Fíjense, no es la sociedad teosófica, no es una religión, es un educarter, dice, es el sitio que brinda estos cursos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, o cabe preguntarse, esta parte la voy a pasar un poquito rápido, no la vamos a abordar, estuvimos hablando de algo, ¿qué estamos haciendo si tenemos todo este conocimiento? Si tenemos todas estas señales, tantos años estudiando, tantos años escuchando, leyendo otras personas que difunden estas certezas que tienen sobre la vida. ¿Qué estamos haciendo con esta madre y hermana tierra, no? Bueno, y allí yo simplemente les iba a mostrar distintos estados del planeta actual, ¿no es cierto? Complicaciones que van más allá de nuestras manos, pero no nos vamos a detener en eso, porque se me está yendo un poquito el tiempo. Pero, por ejemplo, contarles que también a nivel de las Naciones Unidas, la ONU, hay documentos publicados ya a fines del 1900, las cuestiones ambientales fueron incluidas en agenda de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero en 1992 se labra un acuerdo que habla sobre la diversidad biológica, donde estos puntos son todos los puntos que hemos venido observando en las corrientes filosóficas y religiosas que tratan de expresar que somos una unidad. Desde la ONU nos dicen que debemos tener una visión sistémica compleja, planetaria, que los seres vivos formamos una trama en donde estamos todos interconectados de manera igualitaria, que estamos vinculados a los elementos físicos, no solo a lo que nos parece vivo, sino también a aquello que nos parece inerte, que no percibimos, digamos, esa vida allí tan evidentemente. Bueno, que hay una gran vulnerabilidad en este sistema y que debemos mantener la unidad del sistema planetario, o sea, cuestiones que uno podría leer en un documento teosófico, religioso, están puestas de manifiesto por la Organización de las Naciones Unidas a toda la humanidad. Y aún así seguimos haciendo lo mismo, aún así todo no alcanza para revertir esta fuerte tendencia material, egoísta, ambiciosa de la humanidad para con sus hermanos en este sistema, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿qué podemos hacer como teósofos, como estudiantes de teosofía, como buscadores de la verdad, como miembros de una institución que se propone estudiar y difundir estas verdades? ¿Qué podemos hacer para revertir o al menos no acentuar esta situación? Entonces allí es cuando recurro a uno de los textos que más me gusta estudiar y reflexionar, que es el yoga, el Raja Yoga, y recurro al tratado sobre Raja Yoga, sobre los Yoga Sutras de Patanjali, que está presente en uno de los libros que tenemos dentro de la literatura teosófica, donde se explica y se invita a practicar ahimsa o ahimsa. La palabra ahimsa proviene del sánscrito y se compone de dos vocablos, el vocablo a, que significa privación, o sea, el no, y el vocablo himsa, que significa destrucción, herida o negación. Entonces, juntos, el vocablo ahimsa nos va a hablar de la no violencia, de la no destrucción, o de lo que significa también el respeto a la vida. Si vamos al glosario teosófico o al glosario sánscrito, encontramos lo mismo. Ahimsa es no violencia, no dañar ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra a ninguna criatura viviente. Cuando hablamos de criatura viviente, no tenemos límite, porque si concebimos a la vida como teosóficamente la concebimos, ¿qué es no viviente, no es cierto? O
sea que viviente sería más allá de lo que vemos moverse. Ahimsa también significa inocuidad, inocencia, mansedumbre. Y Ahimsa está presente dentro de los Yoga Sutras de Patanjali como una de las normas de conducta dentro del primer yama. Y el primer yama, o sea, los Yoga Sutras de Patanjali nos enseñan, digamos, que hay 8 pasos dentro de lo que sería el Raja Yoga. Hay 8 pasos que cumplir. Yama sería uno de los primeros, y dentro de Yama está Ahimsa. Ahimsa significa restricción, o sea, todo lo que no deberíamos hacer, ¿sí? Por eso se la traduce como, Yama significa restricción, todo lo que no deberíamos hacer. Y dentro de Yama, está dentro de 5 yamas, la primera es Ahimsa, que es la no violencia. Si ustedes quieren, justo, bueno, acá estarán viendo la portada de este libro, Raja Yoga, de Slater, que es el curso práctico simplificado de Raja Yoga. Salió una nueva edición, esa es la etapa nueva, a lo mejor si no se dan cuenta, porque a lo mejor tengan una edición vieja, bueno, esta es la etapa de la nueva edición, para quien aún no lo tenga, si lo quiere comprar, está reeditado, y es un pilar, ¿no es cierto?, fundamental en lo que es la práctica diaria, el autoconocimiento y llevar adelante la buena conducta. Dentro de Ahimsa, ¿sí?, el primer stanga dentro de estas llamas, se dice o se traduce como algunas normas de conducta que podríamos simplificarlas en no matarás, no destruir la vida animal o indañabilidad. Y propone que uno examine su conducta, ¿sí?, en pensamiento, palabra u obra, desde el punto de vista del deseo de no causar dolor a ninguna criatura, y que la actitud de la amabilidad se haya convertido en una costumbre. Vuelvo a traer esta necesidad de expandir la visión de lo que significa no dañar a ninguna criatura. Porque solemos entender más fácilmente las implicancias de no dañar a un animal. Quizás la humanidad, en su grado de sensibilización, está más en tono con el respeto a la vida animal. Pero desconocemos que la vida animal, así como la nuestra, depende del buen estado de salud, de la armonía y del equilibrio de todo el sistema vegetal, mineral y energético del planeta Tierra. Entonces, limitar la comprensión de la indañabilidad a la vida animal nomás implica una ignorancia de en dónde estamos y gracias a qué estamos viviendo y pudiendo desarrollar nuestro camino evolutivo en este planeta. Entonces, es necesario expandir nuestra conciencia en ese sentido. Y no solo defender, por ejemplo, a los animales, sino también empezar a ser conscientes de cómo nos manejamos con el resto de la vida. Por ejemplo, solo un dato que estaba en las slides que pasé rápido para que tomemos dimensión. Hoy por hoy el 80% del planeta, de la tierra cultivable del planeta, porque sabemos que en el planeta Tierra hay muchas partes que figuran como intocadas porque son desiertos. Las partes frías y las partes secas, las partes norte y sur del planeta y las partes medias que son desérticas, no se pueden intervenir directamente. Pero el 80%, entre el 80 y el 90% de las tierras cultivables del planeta Tierra son usadas para cultivar alimento para ganado. Todas las selvas, los montes, los bosques y las pampas que fueron intervenidas a los fines del cultivo de alimentos, el 80% es destinado no a la alimentación humana, sino a la alimentación de ganado, convertidos en ecosistemas de un solo o 2 o 3 o 4 componentes, en contraposición a un
ecosistema natural que tiene infinitos componentes, procesos y relaciones. Esa cantidad de alimento va destinado, o de producción va destinada al ganado. El ganado hoy por hoy se considera que cubre el 11% de las necesidades nutritivas del ser humano. Estamos en una cultura que depende en gran porcentaje, culturalmente hablando, del alimento cárnico. Pero en la dieta humana, ese aporte solo significa el 11% de su nutrición, de las necesidades nutritivas. Es decir, que estamos generando la destrucción de casi la totalidad de un planeta para alimentar a ganado que va a llevar a cubrir un mínimo aporte nutritivo a nuestra conformación, pero que significa un sufrimiento sin escalas. Yo les recomiendo, si quieren, ver videos sobre el tema para realmente tomar conciencia de lo que el ser humano, en su ambición y en su ignorancia, hasta alimenticia les podría decir, está generando en el planeta. Y eso es nada más que ignorancia. Es nada más que no saber cómo debemos alimentarnos y cómo debemos relacionarnos con el resto de los seres vivos. Entonces, según todo lo que venimos viendo, una actitud empática, ¿sí?, con la naturaleza, dentro de los cuales están los seres humanos, empatía también con el resto de los seres humanos, implicaría, además de todo esto, además de ahimsa y de lo que vimos recién, implicaría austeridad, o sea, no ambicionar, acumular riqueza material, porque no tiene sentido. Purificar nuestro cuerpo, donde está incluida conocer y aceptar una dieta adecuada, equilibrada, armónica, que no sea disruptiva ni con nosotros ni con el medio. El altruismo, la cooperatividad, la equitatividad, la empatía, la unidad, la unión con lo que, o recuperar la conciencia de unión con lo que somos parte, de lo que somos parte. Y vivir en el presente, en donde estamos, con lo que tenemos, no proyectados permanentemente hacia el futuro, con miedo, con especulación, porque eso no hace más que no permitir que la realidad sea una realidad equitativa con el resto. Aquí que entonces, esto que acabamos de decir, no tiene ni más ni menos que ver que con Yama y Niyama del Raja Yoga. Cualquier parecido con los Yama y Niyama del Raja Yoga no es pura coincidencia. Claro que no. Los Yama y Niyama, los Yoga Sutra de Patanjali, las normas de conducta nos hablan, los 8 pasos del yoga nos hablan de establecer un estado de equilibrio y armonía con la naturaleza en su completitud. Y estos puntos que nosotros podemos reconocer ahí son exactamente lo que venimos viendo, ese estado de alejamiento que produjimos desde, bueno, hace mucho tiempo, y esa necesidad de volver a esta naturaleza unitiva. Y por último, ya para cerrar, entonces vivir una vida espiritual tiene mucho que ver con vivir una vida en armonía con la naturaleza en todas sus dimensiones. E interesarse en cuestiones ambientales nos lleva al punto del encuentro con la vida una y nosotros mismos, y nos hace seres más espirituales que materiales. Por cualquiera de los dos lados que vayamos, siempre vamos a terminar en el punto de la unidad con lo que realmente somos. Y para terminar, quería compartir con ustedes una frase, un texto que está en un libro que se llama Recopilación de Escritos Esotéricos, de Sugarro. Sí, ustedes sabrán quién es Sugarro, un teósofo de los tiempos de Blavatsky, un contemporáneo, un amigo, un compañero, un difusor del hinduismo y de la teosofía muy importante. Tiene un libro que se llama Recopilación de Escritos Esotéricos, donde dice: el aumento de la sensualidad engendrada por la riqueza apagó la aspiración y la intuición espirituales. Taponó los oídos que antes escuchaban y cerró los ojos que antes veían a los maestros. Y al final, por el deterioro gradual de las especies, la multiplicación de las guerras y el aumento de la escasez de alimentos, la cuestión primordial se convirtió en la de una lucha por la vida
con la consecuente obstrucción de los anhelos espirituales. Muchas gracias y disculpen la demora. Ah, gracias. No, las gracias te las tenemos que dar nosotros a ti, Belén, por tu presentación muy, muy presente en este momento, los puntos que has tocado y los cuales nosotros como estudiantes de teosofía tenemos que tratar de llevarlos, porque el mundo nos necesita en este momento. Nos necesita. No es lo que, esto no es lo que nosotros esperábamos, pero lo construimos y lo tenemos ahora en el presente. Hay una gran responsabilidad y gracias por poderlo marcar tan bien como lo has hecho hoy en esta mañana, porque de veras nosotros, la humanidad nos necesita y debemos que esto lo sepan mucho. No este grupo de 60, 70 personas, no. Esto va a quedar grabado en YouTube para el que quiera entrar, promocionenlo con sus amigos, con sus conocidos, porque ayuda a tomar responsabilidad en un proceso que es de todo. En esta caja, que es una sola caja, andamos todos en ellas, como lo ha dicho Belén en esta mañana. Así es que si nos lo permite, Belén, si algún hermano quiere preguntar algo, le vamos a dar la oportunidad. Salomón. Gracias, Caro. Oye, Belén, pues muchas gracias, muy interesante la plática y pues muy beneficiosa, por supuesto, ¿no? Te quiero preguntar algo, Belén, si me haces favor. Mira, de acuerdo a las escrituras bíblicas en Génesis, se nos dice que el ser humano, el hombre, aparece sobre la superficie de la tierra para señorear a todo lo que es la naturaleza, ¿no? A todo lo que existe. Y mi pregunta es, ¿el hombre, el ser humano, debe administrar y controlar los demás reinos en cuanto, por ejemplo, a la exagerada reproducción de ciertas especies? No sé, por ejemplo, especies que terminan con cultivos, por decir algo, ¿no? Pues como las que conocemos. ¿Debe el ser humano intervenir en el control de nacimientos de especies que pueden hacer daño a otras especies o al ser humano? ¿O sencillamente debe uno permitir que la naturaleza funcione tal cual? Gracias, muy amable, gracias. Gracias, Salomón, por tu pregunta y por tus comentarios. Bueno, por un lado, cuando se habla de que el ser humano, digamos, debe, bueno, señorear, por ahí no sé bien el significado, pero no es una palabra que use a diario, pero me imagino cómo puede ser lo que debe implicar. Pero cuando se habla de que el ser humano como que debe ser superior o debe manejar al resto de las especies, yo creo que tiene que ver en un sentido esotérico con, digamos, contribuir a la elevación, al desarrollo y al progreso de todas las formas de vida, porque nosotros somos los que poseemos mente y los que podemos realizar un trabajo a conciencia. Ya se ha dicho, ¿no?, que nosotros no nos salvamos solos, que uno cuando desarrolla la autoconciencia y pone, digamos, en vida esos poderes latentes que el ser humano tiene como un ser séptuple, generamos un gran beneficio para la evolución de todo el sistema y de los seres humanos de los cuales, digamos, compartimos este camino. Entonces yo creo que el ser humano es superior al resto de los seres vivientes en cuanto, sí, al desarrollo de sus principios, a las capacidades, pero no en cuanto a las posibilidades de evolución, porque si no nunca hubiéramos llegado hasta acá. Si siempre una entidad superior hubiera sido superior al resto y los hubiera, digamos, imposibilitado la capacidad de evolución, ni siquiera como monadas humanas hubiéramos llegado a este momento. Entonces, teosóficamente hablando, sabemos que somos, digamos, más complejos que el resto de los seres vivos
pero no por eso más importantes. Todos los elementos de esta cadena evolutiva son importantes, pero como seres humanos tenemos la responsabilidad de llevarnos la experiencia consciente de la vida en este planeta y de beneficiar de esa forma al resto de la evolución del planeta. Creo que debe entenderse siempre ese tipo de enseñanzas desde el aspecto espiritual y no desde el aspecto material. Y por otro lado, con respecto a esto que me comentaba Salomón del manejo de las especies, en realidad cualquier desequilibrio que uno vea en la naturaleza es producto de haber simplificado el funcionamiento de los sistemas, ¿no es cierto? Un cultivo no es natural, no están todos los elementos para que se cumplan todas las relaciones de cooperatividad y relaciones energéticas y materiales, químicas y de relación entre poblaciones que podríamos encontrar en la naturaleza. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de alterar completamente un sistema y después querer que un elemento de todo ese sistema progrese, es muy posible que surjan desequilibrios y problemas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay otros modelos, en lo que significa la agronomía, hay modelos que tienen que ver con una agricultura biodinámica, con una agricultura multidiversa, donde además de cultivar cuestiones que tienen que ver con la misma necesidad humana, que no está mal para nada, pero uno intenta generar condiciones en las que las relaciones se puedan mantener en equilibrio. Sabemos que hay especies que se alimentan de plantas, otras que se alimentan de animales, plantas que necesitan luz, plantas que necesitan agua, pero si nosotros proporcionamos la diversidad necesaria en un sistema para que esas relaciones se den, pero en equilibrio, no es necesario estar controlando tanto esas variables, esos escapes, digamos, de lo que podríamos esperar. Por supuesto, tenemos que saber que si modificamos algo y lo intentamos manipular, van a surgir cuestiones que no son naturales, pero podemos intentar hacerlo de manera tal de que se simule, aunque sea, una condición lo más natural posible. Si nosotros ponemos en un cultivo también especies que le guste, por ejemplo, se habla mucho de especies que les gusten a las plagas mismas que atacan nuestro cultivo. Si hacemos un cultivo diverso y ponemos las plantas que nosotros queremos cultivar más otras que sabemos que a los bichitos también le gustan, quizás los bichitos van a esas plantas que le gustan y no van a nuestro cultivo. Y si dejamos áreas de bosque cercanas para que los que comen a los bichitos se alojen y vayan y comen a los bichitos que potencialmente nos podrían comer a nuestras plantas, entonces vamos a estar también generando condiciones propicias para que las relaciones biológicas se den de una manera más equilibrada y que en definitiva nosotros también saquemos o lleguemos a lograr el objetivo que queríamos lograr. Pero siempre tiene que manejarse en términos de mantener un equilibrio. No vamos a poder manipular todo. Muchas gracias, Belén. Muy, muy bonita tu explicación y tu conferencia y pues realmente te lo agradezco mucho. Gracias. Ok, adelante, Teresa. Pues Belén, María Belén, muchísimas gracias, porque desde luego ha sido extraordinario. ¿Qué me toca a mí hacer ahora? Llevarlo a la vida. Yo no voy a preguntarte, te voy a decir otras cositas solamente, y no desde mi mente, sino desde mi corazón. Creo que somos nosotros los únicos que provocamos todo lo que ha hecho ahora la naturaleza. Nos está devolviendo todo lo que nosotros le hemos dado. Es un ciclo, es verdad. Es como un universo, tenemos ciclos. Eso por una parte. ¿Qué podemos hacer? Pues como estudiante de teosofía, no estudiar solo, sino darnos la empatía, no solo en la naturaleza, en la vida, que hacen falta muchas manos. Estamos todavía, yo creo que estamos todavía, lo digo muchas veces y lo quiero repetir, en nuestro yoyito, en nuestro confort, y nos da igual lo que pasa alrededor. No, si somos estudiantes de teosofía, nos invita a que estemos ahí. Lo que decía antes María Belén, los hermanos estamos entrelazados. Si yo hago algo malo y le digo algo malo a
a uno de ustedes, pues le estoy mandando lo peor. Pero si le doy un abrazo, le estoy dando un cariño y eso me transforma a mí también. Bueno, no sé explicarme mejor, lo siento. Gracias. Gracias, Gracias, Teresa. Adelante, Manolo, por favor. Sí, bueno, gracias por la charla, muy interesante y estoy de acuerdo en todas las líneas que pones. Y yo quería hacer hincapié en 3 puntos. Primero, en educar a los niños desde la enseñanza primaria en el amor a la naturaleza. Yo pienso que eso, por ejemplo, en Japón se hace porque es un país que tiene 120 millones de habitantes, está superpoblado porque la superficie es pequeña y sin embargo tiene 1/3 de su superficie de bosque. O sea, que es impresionante, es un ejemplo para todo el mundo. Y bueno, ese sería un punto, educar a los niños desde pequeños en valorar lo que es la naturaleza y sacarles a ella. O sea, lo mismo que das clase de educación física y vas a un gimnasio con una de las actividades escolares, pues sería también salir al bosque. Yo creo que en algunos sitios de Europa esto y en algunas regiones de España yo pienso que se hace. Bueno, eso sería el tema de la educación desde la escuela. Segundo, no toda la ganadería es nociva. Yo estoy en contra de la industrial y estabulada. Esa sí creo que es nociva para el sufrimiento de los animales y por la poca calidad de la proteína que se produce. Pero estoy a favor de la ganadería extensiva. Yo vivo en una zona de España, en lo que es el oeste, muy ganadera. Entonces las ovejas y las cabras, no estabuladas, sino por el monte, lo limpian y evitan los incendios porque comen la maleza que crece durante los meses de lluvia, pues luego cuando llega el verano se seca esa maleza y es como un combustible. Entonces, si las cabras y las ovejas han comido esa maleza del suelo, esa vegetación rala, pues se evita el incendio de los árboles. O sea, no toda la ganadería es nociva, sino que la ganadería extensiva pienso que cumple una función de conservación de los bosques en España, que es el caso que conozco. Y luego el tercer punto de lo que quería decir es los psiquiatras, en España, en vez de recetar tanta pastilla, pues pienso que tendrían que recomendar a la gente pues salidas al bosque o meterles en algún grupo porque realmente te sana. Porque yo lo he experimentado en propia carne, ¿no? De vivir en una ciudad grande, ahora vivo en una ciudad muy pequeña, pero he vivido en ciudad grande y entonces pues de todo el sufrimiento psicológico que vas acumulando por la falta de contacto con la naturaleza, pues luego se traslada al carácter, a las reacciones, a las malas emociones, etcétera. Entonces, creo que los psiquiatras deberían de recomendar salidas a bosques, arroyos, sobre todo el sonido del agua es curativo, el sonido de los arroyos de montaña o de las fuentes. Si no tienes arroyo de montaña, los árabes lo sabían y en Turquía había en el siglo XII un hospital para enfermos mentales donde era todo sonido de fuentes, o sea, para curar a los enfermos mentales, porque el sonido del agua es sanador. Y bueno, pues deberíamos de ir un poco por ahí la psiquiatría, en vez de recetar tanta pastilla. Que bueno, ya sé que los laboratorios, no me quiero meter en ese jardín de los laboratorios que han hecho las vacunas, las pastillas y todo lo que estamos padeciendo. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Pido permiso solamente para hacer un comentario. ¿Cuántos temas? Bueno, este tema es inagotable, de hecho que cuando se dan los cursos sobre estas temáticas en las universidades o cursos aparte, son meses de cursada, ¿no? Son temas todos muy interesantes, desde lo que plantearon antes del Amazonas, desde las quemas, desde la justicia climática, que es esta idea de que muy pocos producen grandes daños, pero las consecuencias las sufrimos todos y que los menos capacitados para solventar o para hacer frente a esas consecuencias son los más vulnerables que nunca dañaron o tuvieron ni siquiera la oportunidad de dañar algo a gran escala. O sea, son temas todos interesantísimos. El tema de la ganadería también es interesante. Por supuesto que en la naturaleza hay
hay animales que pastan y que generan, por supuesto, un equilibrio que necesitan estar y que, bueno, la civilización actual, esos, digamos, herbívoros han sido reemplazados por herbívoros de consumo humano, porque no están quizás los ciervos, los otros herbívoros que existían antes, y bueno, en su justo equilibrio está bien. El consumo de carne, quería aclarar porque había algunas preguntas en el chat, es un tema aparte, digamos, teosóficamente hablando, sabemos que el consumo de carne tiene otras implicancias, no necesariamente relacionadas al tema ambiental. Yo lo traje a colación porque es verdad que los grandes feedlots, que son justamente la forma de cría más dañina, se alimentan de alimento generado a partir del cultivo de la tierra también, entonces por eso fue el ejemplo que yo usé. La ganadería extensiva es una de las más inocuas y hasta favorecen justamente el equilibrio ambiental. Pero digamos que podríamos separar esas dos cuestiones, digamos, la ambiental y la espiritual, aunque en un punto se juntan, no necesariamente están vinculadas en este abordaje. Así que bueno, son todos puntos de partida para otras indagaciones que son tan interesantes como todo lo que hemos venido hablando, así que les agradezco y los invito a seguir pensando. Gracias. Emilio. Gracias. Hola, saludos a todos. Y muchas gracias, María Belén, por esta exposición y este tema tan, como sugerías al principio, oportuno. Y no sé si en la mente de los demás podía estar presente la idea de que estamos en un momento precisamente de cierta o gran tensión, precisamente de lo contrario, ¿no? De la violencia extrema que todos sabemos que está teniendo lugar por el conflicto en Oriente Próximo. Bueno, no sé si es oportuno mencionarlo, pero está ahí, ¿no? Y por eso lo traigo a colación. Qué duda cabe que ya que trajiste una mención de Subarrao, en la cual mencionaba, entre otras cosas, el problema de la lucha por la vida. Yo creo que todos los grandes instructores de la humanidad han proclamado la no violencia. Y hemos tenido ejemplos muy clarísimos, Gandhi, Buda, todos los grandes seres que han mostrado el camino adecuado, ¿no? Entre ellos el de la no violencia. Y lo han recalcado, yo veo que no por cualquier cosa, que el hincapié que han hecho en ello era por algo, ¿no? Para que los demás, que todavía no estábamos despiertos a la importancia de ello, vayamos tomando conciencia. Hoy, afortunadamente, has llegado tú, una hermana entre nosotros, para hacérnoslo, para recordárnoslo, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y entre estos grandes seres, pues también, si recordamos, uno de nuestros instructores más próximos y recientes, el Mahachohan, en la famosa carta, también hacía mención a ello, ¿no? Se refería a la nefasta lucha por la existencia. Y esta lucha basada en el egoísmo, en la ignorancia, etcétera, etcétera, es lo que está de base, pienso yo, en todos estos conflictos que ha sido, y la problemática que ha sido enumerando en tu presentación, ¿no? Y otros muchos. Bueno, hecho este comentario, hay una parte que a mí me acompaña, es una incógnita y es una pregunta. Quiero plantearla y compartirla. Y es que, independientemente del problema que representamos los seres humanos, históricamente, para el planeta y para la vida en toda su máxima expresión, tal como lo has ido planteando,
efectivamente, los seres humanos somos un problema. Somos la solución también, pero venimos siendo el problema. Tenemos una parte muy importante en el problema de la existencia y todos los desastres naturales, etcétera. Y sin embargo, no ha salido, y es lo que a mí me acompaña, la incógnita de que también tenemos una enseñanza que es la de la ley kármica, la ley universal del karma. Entonces, yo me pregunto y te planteo también, ¿qué parte ¿qué parte tendría el ser humano en este problema del planeta, de la vida, de la relación con el resto de la existencia, y qué parte correspondería a la parte kármica? Es decir, que salvando que el karma actúa a nivel individual, grupal, nacional, planetario, etcétera, el planeta se supone que tiene su parte kármica también y la evolución del propio planeta. ¿Qué parte tendría el karma planetario? Es decir, doy un dato y ya termino. Sabemos que en la evolución del planeta ha habido desastres naturales de magnitudes mayúsculas, ¿verdad? En las sucesivas razas. Y es por eso que lo planteo. La evolución planetaria como un ser en sí mismo y los demás seres que en él habitamos tiene esa parte kármica. Es decir, para resumirlo, ¿depende de los seres humanos o también depende del karma en su expresión más amplia? Bueno, espero no haber complicado mucho la pregunta. Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, dos partecitas de tu pregunta. Una que también me interesa simplemente mencionar, que lo que mencionaste al principio sobre los conflictos que se están desarrollando en Oriente y los que se venían desarrollando en Europa también, no están para nada desvinculados de este tema. Yo no quise meterme ahí porque sabemos que podríamos seguir indagando es la raíz de ese problema, pero piensen que no están para nada desvinculados de la ambición humana por obtener poder, y que está también muy vinculado ese poder a cuánto de la naturaleza podemos dominar, porque originalmente el conflicto por el combustible fósil, que es uno de los recursos que está siendo muy escaso a nivel mundial, porque no concebimos otra manera de vivir, o no sabemos todavía, no hemos concebido la posibilidad de vivir de otra manera. Como hablamos durante la charla, una de las propuestas de una de las filosofías era vivir en lo local, vivir en el presente, vivir en unión con lo que nos rodea, pero estrechamente, no estar proyectándonos a futuro, necesariamente tener que viajar todos los años en avión a tal o cual lugar, porque si no, parece que no tengo vida, o manejarme a grandes distancias en vehículos caros o que gastan mucho, que contaminan. O sea, no sabemos vivir de otra manera, o usar grandes cantidades de plástico y de consumir productos elaborados. No hemos aprendido, no hemos sostenido como humanidad la capacidad de vivir de manera simple, austera y sin la necesidad de movernos tanto a grandes distancias como hoy la humanidad lo hace. Esa necesidad de poder hacer todo eso es lo que, digamos, empieza a alimentar el capitalismo y la necesidad de manejar las grandes economías mundiales, que no es ni más ni menos que obtener poder sobre los recursos naturales. O sea, todo lo que hoy vemos es una transformación de la ambición de poder manejar las reservas de los recursos naturales que tenemos como países. Eso deriva después en un montón de transformaciones, ¿no? En otros conflictos, pero no se despega para nada del conflicto o de la situación ambiental que empezamos a analizar hoy. Así que tiene todo que ver con todo, y por supuesto con la naturaleza humana ambiciosa y egoísta. Y por otro lado, el tema del karma, como yo planteé en un momento, yo creo
creo que como humanidad estamos en un ciclo evolutivo, así como, digamos, el planeta lo está y el sistema solar, la humanidad también lo está y todos los seres que nos acompañan y de los cuales, como decían antes, no estamos separados. Decir naturaleza significa decir ser humano también, decir que somos una sola cosa. Estamos inmersos en un proceso evolutivo y como todo proceso evolutivo considero que partimos de la ignorancia y sufrimos, aprendemos y nos volvemos a reunir con esa verdad en algún momento. Entonces, por eso yo planteé el esquema del Pravriti Marga y del Nivriti Marga como un ejemplo que podemos ver visualizado en cualquier esfera de análisis que nos manejemos, en la naturaleza, en el ser humano, en lo material, en lo espiritual. Entonces, como humanidad y como planeta, creo que todo lo que nos pasa tiene que ver, por un lado, con este ciclo evolutivo del cual formamos parte y tenemos que transitar sí o sí, pero ya como si hacemos un paralelismo con la vida de cada uno, sabemos que la cuestión kármica también está presente, pero que las decisiones que tomamos a diario influyen y modifican esa perspectiva, digamos, del karma futuro o de las situaciones que debamos atravesar a futuro. Si como humanidad, y por otro lado, como humanidad tenemos dentro de lo que es el sistema planetario, no tenemos que perder de vista que somos, digamos, la especie que tenemos capacidad de reflexionar, de decidir, de optar, de anticiparnos a las consecuencias gracias al conocimiento que nos llega de otras experiencias más avanzadas. Entonces, por un lado, como humanidad tenemos la responsabilidad de aplicar las capacidades y de desarrollar las capacidades que tenemos, y con conocimiento la responsabilidad es otra, y eso también lo sabemos. Con conocimiento, que hagamos la vista gorda o no, ya implica otras consecuencias, que si fuéramos ignorantes y estuviéramos unidos a las leyes de la naturaleza, nomás al instinto y a la supervivencia. Entonces, por un lado considero que como raza humana, como civilización humana, tenemos la responsabilidad del conocimiento y de la capacidad de pensar, y que todas las decisiones que tomemos en el camino sí van a generar un karma diferenciado en el momento, en el futuro, pero sí van a intervenir esas decisiones tomadas en el devenir de las situaciones que vamos a atravesar como humanidad. Pero también que a nivel macro considero que estamos en un ciclo evolutivo y que partimos de la unidad, pasamos por el sufrimiento y volvemos a la unidad. Y eso creo que es un camino que es ineludible. El grado de sufrimiento va a depender de las decisiones que tomemos como seres humanos y como humanidad. Entonces, creo que es totalmente asemejable a la vida individual o al desarrollo individual, ¿no? O al camino espiritual individual. Lo mismo lo podemos extrapolar como humanidad. Entonces, bueno, hay un factor de karma, pero hay un factor también de karma y evolución, y hay un factor de responsabilidad que va a hacer que lo que nos toque vivir a futuro sea de una forma u otra, ¿no? Al menos así lo considero. Marlon, por favor. Sí, muchas gracias, hermana Carolina. Queridos hermanos, ahora hemos hablado de un concepto que es importante que reflexionemos sobre él, y se trata del concepto del bien común. Lo que les quería decir es que asegurémonos, queridos hermanos, cuando estamos tratando de entender ese concepto, en que nos preguntemos, cuando estamos hablando del bien común, ¿quién es el centro de ese bien? Hagámoslo trascender, queridos hermanos, y no lo limitemos a la concepción antropomórfica, porque el bien debe abarcar no solamente a lo que le conviene al ser humano, sino también a toda la manifestación que es algo vivo. No es solamente el bienestar de nosotros como humanos, sino que también tenemos una responsabilidad como los seres que tenemos entendimiento, que tenemos comprensión, que podemos discernir entre lo real y lo ilusorio, y así abarcar aquellas otras manifestaciones de la vida que no tienen esa capacidad. Me estoy refiriendo a los animales, me estoy refiriendo a las plantas, me estoy refiriendo a los minerales
y a toda esa serie de seres que están existiendo simultáneamente con nosotros y que no podemos percibir con los sentidos, pero también forman parte de la manifestación y están bajo nuestra responsabilidad. Entonces, es importante, queridos hermanos, que reflexionemos con la relación que pueda tener el concepto del bien común con la identificación de lo que nosotros entendemos por ahimsa, no violencia. Porque el concepto de ahimsa no lo debemos limitar a aquello de que no dañar animalitos, ¿verdad? Sino más bien darnos cuenta de que ahimsa involucra una actitud de apertura que nos permite impregnar nuestra existencia, nuestras acciones, nuestra existencia integral y hacerla teñirse, impregnarla de lo que Taini llama como una cualidad positiva y dinámica del amor universal. Cuando expresamos eso, queridos hermanos, cualquier vibración hostil en la que esté presente en los alrededores de cada uno de nosotros, se transmuta por la vibración que nosotros le transmitimos, impregnada por esa actitud dinámica, amorosa y compasiva. Entonces, cuando estemos reflexionando sobre el bien común, no nos olvidemos, queridos hermanos, de integrar no solamente a nuestros congéneres humanos, sino también al resto de nuestros hermanos menores que están bajo nuestra custodia. Eso era lo que les quería decir, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Marlon. ¿Tenían que decir algo, María Belén? Ok, No, pues, Magali. gracias, mi niña. Fátima. Muchas gracias, querida Belén. Gracias, hermana Magali, por esas reflexiones que Belén nos ha traído el día de hoy, a ese llamado de la naturaleza. Me hizo reflexionar lo que, por ejemplo, nosotros, yo soy ecuatoriana, y hablamos, y mis ancestros llamaban el summa causa, esa cosmovisión donde el ser humano pues no realizaba ninguna separatividad desde lo material, peor en la naturaleza. Esa convivencia en cosmovisión vivíamos y tenemos que lograr vivir nuevamente. Y por eso es que yo quiero agradecer a Belén por esas reflexiones, porque a veces nos dejamos llevar por las situaciones del día a día, entre las situaciones materiales. Pero en el momento que hacemos un alto y en el momento que hacemos esas reflexiones, podríamos decir que la esperanza está allí, nuevamente, para ir a esa suma causa, esa integridad en la cosmovisión del todo en uno. Solamente necesitamos estar presentes, conscientes de lo que puede pasar y de lo que pase, lo que podemos nosotros, cada uno de nosotros, hacer. La interrogante solamente queda, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos atentos para eso? Simplemente dar ese gran paso para volver nuevamente a esa unidad del todo y esta naturaleza maravillosa que es parte nuestra y somos parte nuestra. Eso es para mí lo más importante y la reflexión que el día de hoy me ha vuelto otra vez a estar en ese centro. ¿Estamos dispuestos a escuchar ese llamado que era parte nuestra y que hoy por la cultura la dividimos? Esa es esa interrogante que nos obliga a nosotros
a pensar, repensar y meditar. Eso era todo. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias, Fátima, por traer la cosmovisión, que es, bueno, no lo incluí, pero es algo también a lo que sería muy, muy esperable que volvamos. Justamente estas teorías biocéntricas, ecocéntricas, hacen referencia a volver a esa cosmovisión, a esa unidad con el todo, y bueno, desde allí desarrollar más. Así que gracias por traerlo. Y bueno, nada, agradecerles a todos este hermoso encuentro y las hermosas ideas que han ido proponiendo y reflexionando junto conmigo. Así que bueno, nada más. Gracias. Recuerden, hermanos, que aunque nos veamos separados, estamos unidos, muy unidos. Y es responsabilidad de todos trabajar por ese bien común que nos han dejado nuestra hermana aquí, para que vivamos eso. Los animales pueden vivir haciendo lo que ellos crean que está bien, ¿no? ¿Verdad? Pero no conocen las diferencias. Pero nosotros ya tenemos esa mente para irnos haciendo autoconscientes y debemos saber que hay diferencias y debemos respetar esas diferencias y ese proceso de cada cosa. Respetarla. Gracias, María Belén, por tu ponencia, por por esta charla, por esta conferencia, por esta ponencia, por lo que sea, pero ha sido un aprendizaje que me ha llegado bien, bien profundo, porque vivimos al garete y en un proceso casi inconsciente. Debemos hacernos más conscientes de este gran proceso. Hay tantas palabras para decir que se me queda corta el proceso, pero el tiempo se acabó.